desde la Universidad de Costa Rica, donde trabajamos con los impuestos que ustedes y todos los demás habitantes pagan, les saludamos y saludamos también a la Academia de Centroamérica, que este año cumple 40 años de actividades importantes en el país, en el ámbito de la economía y temas relacionados, y para hacerlo tenemos el privilegio de tener dos profesores universitarios, al profesor Jorge Guardia, quien también fue presidente ejecutivo del Banco Central y ha tenido una serie de puestos en distintos ámbitos, incluyendo el externo, y a una cara conocida por las y los televidentes, al profesor Juan Muñoz, profesor de el posgrado de Economía, de la Escuela de Economía, y un experto en muchas cosas y quien fue el intendente de la Superintendencia de Bancos. Don Jorge acaba de presentar ante la Audiencia Nacional el informe de la Academia 2009, que es básicamente un análisis de la economía nacional, básicamente centrado en 2008, los problemas que estaban presentes en la economía entonces y un poco de perspectivas de 2009. Bienvenidos ambos y cuéntenos, don Jorge, ¿cómo se miró la economía en 2008? Si pudiéramos resumirla, tal vez en una frase, podríamos decir que fue una situación de cambio muy marcado. Pasamos de una expansión de la economía que duró más o menos hasta mayo del año pasado a dijéramos, a un estancamiento o quizás contracción de la economía hacia diciembre del año pasado, y todavía se ha acentuado un poco más en los primeros meses de este año. Por eso pienso que la economía de nosotros pasó, digamos, de la expansión a la contracción en 12 meses. Eso es lo que nosotros podríamos decir que pasó, y claro, queda por analizar cuáles fueron las causas y las distintas etapas y los factores internos y externos que influyeron en el comportamiento de la economía. ¿Por qué no lo hace, don Jorge? De una vez. De una vez. Bueno, yo diría que hay dos antecedentes importantes en esto, relacionados con la economía en el 2006 y en el 2007. En el 2006 la Academia también hizo un estudio interesante por don Oswald Céspedes, en donde esencialmente nos alertaba de la posibilidad de que el fuerte incremento de la producción, el gasto, el crédito, el consumo que estábamos experimentando en el 2006, muy directamente asociado también con la fase expansiva del ciclo económico internacional, fuera temporal, no fuera sostenible. Después vino en el 2007 también un interesante análisis del doctor Juan Muñoz, aquí presente, en donde también se enfocó mucho en las vicisitudes de la política cambiaria, cómo predeterminó la política monetaria, la influencia que eso tuvo. Y entonces, para mí lo importante es que se analizó lo que vino a configurar la primera parte del 2008. ¿Verdad? Eso fue la situación. Resumámosla tal vez de la siguiente manera. Vino la parte expansiva del ciclo. En los Estados Unidos hubo abundantes entradas de capital. Esto presionó la tasa de interés, presionó la liquidez, aumentó la liquidez. Y yo tal vez le voy a decir más bien a Juan cuál fue el fenómeno que él vio en el 2007, cómo estaba la política cambiaria predeterminando la política monetaria. Cayó el tipo de cambio en ese periodo hasta un momento en que por variaciones de nuevo en el ámbito externo, la situación en Costa Rica también cambió. Y ahí es donde pasamos de una gran expansión a la fuerte contracción, suben las tasas de interés, empieza a subir el tipo de cambio y empieza también a contraerse la economía. Eso es, diría yo, en una pincelada lo que observamos en el 2008. Desde el punto de vista de lo que pudo hacerse o pudo no haber sido hecho, y esto puede ocurrir también después de un partido de fútbol
Y mejor todavía en un penal si se tiró para el lado que no era o para el lado que sí era. Pero digamos, a diferencia del partido de fútbol, donde solo los partidarios del equipo que perdió se ven afectados, en el caso de las decisiones de la economía nacional, a todos nos afecta en distinta medida, y en segundo lugar aparentemente habría tres o más ámbitos donde el gobierno podría llevar aspectos, un poco la política de gasto e ingreso en el Ministerio de Hacienda, la política monetaria y cambiaria en el Banco Central y otras políticas en el resto del sector. ¿Cómo repartiría usted responsabilidades de esos 12 meses de pasar de la felicidad a la tristeza? Yo diría que hubo aspectos buenos durante los primeros 2 años de este gobierno, que fue la parte fiscal. Ahí yo no tengo mayor reclamo. Me parece que fue prudente y fue austera, y pasamos de un déficit que fue, digamos, consuetudinario. Durante mucho tiempo tuvimos déficit, a un ligero superávit el año pasado. Eso permitió ejercer una política anticíclica y le hizo la tarea al Banco Central. Eso parece que es importante. No presionó las tasas de interés, por ejemplo, ni el mercado cambiario, ni la demanda agregada, el sector externo. Pero en la parte monetaria ahí es donde vimos más problemas. Y tal vez para resumir la pregunta que usted me hace, ¿qué se hubiera hecho diferente? A mí me parece que había 2 opciones. Cuando un país está sujeto a choques externos por las entradas de capital que fueron mayores de lo usual, de lo esperado, en primer lugar. En segundo lugar, la política predecible de bandas del Banco Central lo que hizo más bien fue estimular mayores entradas de capital, y ya no de tipo de inversión directa, sino más bien de tipo financiero o especulativo, si usted quiere. Y entonces el Banco Central se preocupó por seguir ciertas metas cambiarias y se olvidó de las metas monetarias o de inflación. Y entonces ese fue el problema. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera escogido alguno de los 2 sistemas que voy a mencionar. Hubiera dejado que el tipo de cambio se acomode de acuerdo con las fuerzas de oferta y demanda, una mayor flotación desde el puro principio, o alternativamente hubiera hecho un esfuerzo por llegar a una sustitución de la moneda nacional mediante una dolarización. Tal vez sobre ese tema, don Juan. Y eso le vamos a pasar el charuco a don Juan sobre eso, porque él es el experto en ese campo. En la segunda opción, ¿no, Juan? Pues básicamente uno, cuando plantea la posibilidad de una sustitución de moneda, tiene que hacerlo a la luz de cuáles son las condiciones de esa economía. Nosotros estamos en una zona económica altamente ligada con la economía de los Estados Unidos. Tenemos más de la mitad de la liquidez monetaria del país oficialmente expresada en dólares. Eso le resta muchos grados de libertad al Banco Central para llevar a cabo sus controles monetarios. Tenemos una economía que ya los precios se están expresando en dólares en muchas partes, incluso, y era la anécdota que mencioné en uno de los seminarios en los que he participado, el peaje a la carretera de Santa Ana y de Caldera se va a ir ajustando con el índice de precios de las áreas metropolitanas de Estados Unidos. Entonces ya uno comienza a ver ciertos indicios de esa naturaleza. Ahora, el grave problema que podríamos estar observando en el manejo de la política monetaria no es solamente la trinidad imposible de la que don Jorge ha acuñado muy acertadamente la frase, tratar de controlar tipo de cambio, tasa de inflación y entradas de capital simultáneamente, eso no lo puede hacer nadie. Se le une el hecho de que el Banco Central tiene 30 años de acumular un déficit que es como una condición imposible de superar para poder establecer metas de inflación correctas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer ante la imposibilidad que tiene el Ministerio de Hacienda de llevarse las pérdidas cuasi fiscales del Banco Central? ¿Qué hacer con un Banco Central con un déficit patrimonial, una pérdida acumulada de más de $2.000 millones, con una carga de deuda interna muy alta en bonos de estabilización? Bueno, básicamente ahí la idea es, bueno, comencemos a ver cómo le limpiamos el activo y el pasivo. Y ahí tenemos reservas suficientes, que es una de las ventajas con la que contamos en este momento para afrontar la crisis también, como para comenzar a comprar la base monetaria y de esa forma comenzar la sustitución. Adrián Brenes hizo un cálculo, me parece que
rápido pero cuidadoso y parece que alcanza. Pues sí, claro. se alcanza. En este momento tenemos reservas que superan 4.300 millones de dólares. La base monetaria llega, si acaso, a unos 2.000, 2.500 millones de dólares y nos sobra. El tema es que emigrar hacia un proceso de dolarización lo podríamos ver de tres formas. Una que es la dolarización que tenemos en este momento, que va otra vez ganando terreno en las cuentas monetarias de una manera paulatina. Eso es ponerle al Banco Central una carga muy pesada en el manejo de la tasa de interés, por ejemplo. Lo otro es esperar a una crisis tan violenta como la que vivimos en los años 80 y que la gente, por su propia seguridad monetaria y financiera, busca cómo protegerse con un activo de reserva como sería el dólar. Y lo otro es ir caminando en un esquema tipo Panamá o tipo El Salvador, ¿verdad? Pero bueno, son asuntos que, y aquí sí comparto la tesis en alguna medida de don Eduardo Lizano, superemos un poquito la crisis de este año y comencemos a hablar de qué vamos a hacer con el régimen cambiario, qué vamos a hacer con nuestro sistema monetario. Y una cosa que vamos a hacer, don Juan, es pedirle al canal que le dé un mensaje a las amigas y amigos, pero nosotros regresamos. Conversábamos, amigas y amigos, con don Jorge Guardia y don Juan Muñoz, ambos profesores de la Universidad de Costa Rica, y una de las preguntas que surgiría de la observación de don Juan, don Jorge, es, usted fue presidente ejecutivo del Banco Central. Una de las cosas que podría pasar, y no pasó en El Salvador, pero una de las cosas que podría pasar es que los banqueros centrales se queden sin trabajo si decidimos que don Ben Bernanke sea nuestro banquero central, que es una de las consecuencias de adoptar esas medidas. Y tal vez, si usted lo tiene a bien, don Jorge, ¿por qué no nos habla un poquito de otras consecuencias, además del salario del presidente ejecutivo del Banco Central? ¿Qué otras consecuencias habría? Mire, yo en primer lugar me quedaría, si fuera banquero central y si la economía se dolarizara de jure, que es muy importante, es decir, mediante una ley, para sustituir la moneda nacional por una moneda extranjera, que en este caso por la zona de influencia sería el dólar, yo estaría muy contento, porque lograríamos cosas. Veamos. En primer lugar, tendríamos una mucho más baja inflación. En segundo lugar, nosotros tendríamos tasas de interés también mucho más bajas, porque podríamos alinearnos con las tasas prevalecientes en el mercado internacional. Y hay algo que también me gusta mucho a mí, y es que podríamos preservar el valor real de los salarios, de los ingresos de la gente, y eso me parece a mí importante que la gente sepa, ¿verdad? Porque cuando la inflación se come, el valor real de los salarios es que a la gente no le alcanza para comer, para vivir, para pagar sus gastos. De manera que esa es una contribución social muy importante que podría ser una estabilidad monetaria, ¿verdad? Una moneda más fuerte. Yo siempre he manejado la doble tesis, ¿verdad? De que una de dos, o fortalecemos el colón y nos olvidamos, ¿verdad?, de toda una serie de deficiencias que existen en la política monetaria y sobre todo cambiaria, o nos dolarizamos. Si escogiéramos nosotros la segunda, yo pienso que le podríamos ofrecer al país estabilidad. La estabilidad no significa necesariamente mayor crecimiento, pero por lo menos hay protección de los ingresos. Y además le da un elemento muy importante también al inversionista, porque entonces puede prever la evolución de los precios a futuro con mayor propiedad y entonces hay más confianza para adoptar decisiones. Bueno, y hay otras, no sé si tal vez Juan quiere agregar algunas otras. Bueno, básicamente uno podría extender incluso el tema de la dolarización al sector real, no solamente en sus consecuencias monetarias. Un exportador enfrentado a un proceso de dolarización sabe que ya no va a tener tipo de cambio devaluado, colones dólar,
para poder seguir compitiendo, va a tener que buscar eficiencia en precios y eso significa eficiencia en costos. Entonces, en nada de menos, podríamos ayudarlo a ser un mejor empresario, ¿verdad? Y no buscar esas presiones que sufre el Banco Central de las cámaras de exportadores o de grupos de exportación de evalúe más porque está perdiendo competitividad, cuando uno lo que debería hacer como empresario realmente es competir por calidad y por precio también. Entonces, un proceso de dolarización podría extenderse a esa parte del sector real. Eventualmente podríamos tener también una disminución en costos de transacción que impacte el sector real, ¿verdad? Ya no vamos a tener que andar buscando dólares para comprar córdobas, entonces hacer una triangulación, ¿verdad? Colones, dólares y córdobas, sino que ya podríamos ir pensando en un área monetaria mucho más amplia en ese sentido. Ahora, el proceso de dolarización no es una garantía absoluta de estabilidad de precios, podría ser que el Banco Central de los Estados Unidos se porte mal, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tendríamos un problema también aquí, aún con nuestro propio Banco Central. Uno lo que podría plantear en un tema mucho más avanzado de análisis del sistema monetario es el enfoque de competencia en monedas, por ejemplo. Lo que pasa es que estamos en el área del dólar y eso como que nos podría sacar un poquito de considerar los euros, por ejemplo, o las libras esterlinas como monedas también de curso. Yo pienso, y que don Jorge, que también es abogado, me corrija, que nosotros estamos a un paso relativamente pequeño de la dolarización de jure. Yo no lo veo tan complicado en el sentido de permitir que las deudas en dólares se salden en dólares, por ejemplo, que por recurso constitucional se pueden saldar en colones en este momento, y ahí sabemos que la moneda mala, la moneda buena desplaza la mala, ¿verdad? Poco a poco. Hay un tema que me gustaría que alguno de los dos toque, que es a los hogares, porque al otro lado de esta pantalla hay muchos hogares, esperamos nos estén escuchando, y entonces, ¿cómo les iría a los hogares en ese escenario? Bueno, pero es que tal vez ahí, adelantándome a lo que ya dijo don Jorge, tendríamos una inflación que sería prácticamente la de Estados Unidos, un poquito más alta por algún tipo de ineficiencias económicas, pero en Estados Unidos... Eso querría decir en este momento, y tal vez para dar un poco de números, entre 2,5 y 3 contra 10,5 a 12, que es lo que anda históricamente. Un poquito más baja ahora en Estados Unidos. Incluso las últimas cifras que vi están teniendo decrecimiento de precios, inflación negativa, ¿verdad? De cero, ¿verdad? Bueno. Sí, sí. Entonces ahí viene el tema de que si nosotros no nos fijamos en un solo año, por ejemplo, la gente... Pero en promedio, perdón, sí, en promedio es más o menos la cifra que dice Juan Rafael, exacto, el promedio histórico. Así es. Pero qué interesante, algunas personas que no comparten la idea de la dolarización me señalan el caso puntual de Panamá en el año pasado, 2008, tuvo una inflación de 9%. Y está dolarizada, pero es una inflación de 9% única en 100 años de dolarización que tiene la economía, ¿verdad? El resto de sus inflaciones han estado rondando 3-2% también. Sí, incluso en el caso de Panamá, algunos años ha sido inferior a la inflación de Estados Unidos. Del mundo. Y aparte de eso, el año pasado Panamá creció más del 8%. Nosotros tuvimos un crecimiento de menos del 2% con una inflación del casi 14%. Entonces uno comienza a ver ciertas diferencias en cuanto a que hay otros factores que explican los procesos de precios, ¿verdad? Don Jorge, una de las consideraciones que surge un poco de este escenario 2008 y análisis 2008, elementos de 2009 es un poco que en 2010 ¿qué quiere decir? En menos de 12 meses habrá un proceso eleccionario y estaremos básicamente dentro de un año con un nuevo presidenta o presidente, lo que los costarricenses decidan, y me parece que ahí hay otro choque, el choque de las políticas públicas y las políticas electorales, con su mirador de la economía que ve usted. Bueno, y también de político, ¿verdad? En realidad tendría que sacarme aquí la bolilla de cristal, ¿verdad? Un poco para ver eso, pero tal vez yo podría decir lo siguiente. Creo que en Latinoamérica e incluso en los Estados Unidos se ha discutido profundamente el papel del Estado, los sistemas y los modelos económicos, si el espectro político se está moviendo un poco más hacia la izquierda. A mí me parece que lo hemos visto muy claramente en Latinoamérica, y entonces toda esa discusión se va a reflejar, creo yo, en la próxima campaña electoral. Me parece además que se ha hecho un cuestionamiento muy fuerte del sistema de mercado, y se ha revivido la posición de Keynes, ¿verdad? De Keynes, como le decimos aquí, para auspiciar o propiciar un mayor
una mayor intervención del Estado. Entonces todo eso va a estar jugando aquí en qué es lo que se va a hacer. Yo también quisiera agregarle otra cosa que me parece que es muy importante, que se debería discutir en la próxima campaña. Vea, según cifras del Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica se recupera en el 2010 y va a crecer a tasas de 3,5%, tal vez un poquitito más. Los otros países también se van a recuperar, pero para Costa Rica la recuperación que también se va a dar en el 2010 es muy pequeña, es menos de la mitad, apenas un 1,5% en términos reales, lo cual significa que nosotros vamos a ser pobres en el 2009, ¿verdad? Y muy parecidillo, ¿verdad?, en el 2010. El punto es es que hemos desaprovechado las oportunidades, las vacas gordas, como digo yo hoy en mi columna, bueno, posiblemente cuando salga este programa, la columna del martes tendríamos que decir, para hacer las reformas de fondo y poder tener nosotros una tasa de crecimiento elevado y sostenido, y no basado en incrementos en el consumo y en el gasto, como lo vimos claramente en el 2007 y la primera parte del 2008. Esas son reformas de fondo que hay que hacer. ¿Usted qué le sumaría o le restaría, don Juan? Un poco más de ecuanimidad a la hora de hacer las cosas por parte del Estado, ¿verdad? Bien lo menciona don Jorge, en el sentido de que este año electoral vamos a tener una discusión de si irnos más a la izquierda o quedarnos en el centro. Para mí el tema de la crisis puede abrir un portillo para los demagogos, ¿verdad? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Peligroso. Para separar lo que es paja de lo que es heleno. Algo que tenemos que tener claro con el discurso izquierdista es que una economía no crece cuando su gobierno es grande. Primero hay que crecer y luego decidir si tenemos un gobierno grande, pero al revés, eso no funciona, ¿verdad? No hay ninguna economía en el mundo, ninguna sociedad que haya crecido y sostenidamente cuando su Estado es muy grande, ¿verdad? Entonces, ahí hay que saber balancear, y el tema es hasta dónde, qué puede hacer el gobierno en una época de crisis para poder sostener un poco sus niveles de vida en la sociedad, ¿verdad? Pero pretender regresar a un crecimiento del 8, del 7%, como en los años anteriores, a base de mayor Estado, eso no lo vamos a ver. Y el mercado, para llegar a eso, vamos a tener que tener otra vez un choque externo de inversión extranjera. Entonces, uno lo que debería sentarse es analizar qué políticas públicas, qué es lo que hay que limpiar en nuestra legislación, que es bastante complejo y muy alambicado, como para poder tener ya decisiones un poco más fluidas, sin tanto entrabamiento. Por ejemplo, ahora la Contraloría ya se mete en el tema de negocios de las empresas públicas, ¿ah? Entonces, ahí en ese sentido, bueno, ¿qué hace la Contraloría diciéndole al ICE lo que tiene que hacer con la red telefónica? Me parece que ahí es donde uno tiene que comenzar a hacer reformas de a dónde quiero yo que intervenga el Estado, ¿ah? Y para eso, pues bueno, hay que sentar a los políticos en la mesa, y no necesariamente en un año electoral, que en este medio yo lo veo como bastante peligroso que den sus ideas tan abiertamente, ¿ah? Don Jorge, desde el punto de vista, y aquí ni don Juan ni yo somos abogados, me parece que hay un tema importante que es jurídico, un poco el marco de las leyes, pero también es un poco la Asamblea Legislativa y la manera en que las hace y la manera en que deja hacer o no deja hacer. Y un poco, en algún sentido, esta administración ya está de salida, pero por ejemplo, uno pensaría que una serie de préstamos que parecía que hubieran ayudado tanto al gobierno que venga como a crear empleo, poquito en este periodo, porque las cosas esas tardan en arrancar, no salió, y entonces más bien la Asamblea Legislativa que empieza en 2010, usted que sabe de muchas cosas, incluyendo política, ¿qué pensaría? ¿Que va a ser una asamblea más amiga de colaborar con la o el presidente que terminara siendo electo? Es difícil prever eso en estos momentos, porque yo tengo la impresión de que la elección se va a complicar, y no descarto la posibilidad de que haya una segunda ronda electoral, ¿verdad? Pero yo creo que a estas alturas es difícil prever cuáles van a ser los candidatos que van a llevar a la Asamblea Legislativa los distintos partidos, ¿verdad? Por ejemplo, es muy difícil en estas alturas de saber si doña Laura
Chinchilla va a prevalecer sobre Johnny Araya, pues es difícil. A mí me parece que ellos dos tienen visiones un poco distintas. Y del otro lado pues, vemos al PAC, que me parece a mí pues que Otón Solís que va a continuar con el liderazgo dentro de su propio partido, pero todavía no sabemos cuáles son los candidatos que ellos van a llevar. A mí me parece que conociendo la tradición de los ticos, ¿verdad? Aquí lo que va a haber es una discusión muy intensa. Algo así como lo que vimos en el TLC, que fue una discusión, me parece a mí, de fondo. Pero, digamos, confiemos en que la gente colabora un poco más. Pero de ahí, esos son los costos de la democracia, ¿verdad? Que hay que aceptar. Me parece que me falta mucha educación y estos programas son buenos en ese sentido. Pues, don Juan, nos queda un minuto con el cual usted, ¿qué le diría a las amigas y amigos sobre el 2008 o sobre el 2009 o el 2010? Yo prefiero apuntarme un poquito con la línea electoral. Yo diría que hay que exigirle a los candidatos que digan qué es lo que quieren y piensan hacer, y no que se escuden en frases y estribillos de canciones. Nos une, caminemos juntos y el poder de la gente, por ejemplo. No, que se sienten y discutan sus propuestas, y uno las analice y pueda hablarlas con ellos. Bueno, pues con ese mensaje me parece muy apropiado. Tengo que agradecerle a don Jorge por el importante estudio que va a estar disponible más tarde en este año. Lo pondrá a la venta la Academia de Centroamérica, a la que te volvemos a felicitar por sus 40 años, y a ambos por haber venido a este sitio que es de ustedes, porque lo pagamos todos. Decirle a las amigas y amigos que la próxima semana, si lo tienen a bien, que nos acompañen en otro programa de Economía y Sociedad, y a ustedes de nuevo gracias. Muchas gracias.